Biografía de Arthur Schopenhauer. Biografía 3x10. 75. El hombre puede hallar consuelo respecto a su muerte y a la de sus amigos al volver sus ojos hacia la vida inmortal de la naturaleza. Cuando en los antiguos sarcófagos se representaba a Shiva con linga, lo que se pretendía con estas imágenes de apasionada vitalidad era hacer evocar al afligido espectador el natura non contristatur. Metafísica de las costumbres, p. 8. 76. Schopenhauer se refiere a esto también, extensamente, en el capítulo 2 de su Metafísica de las costumbres, y que lleva el significativo título de Acerca de nuestra relación con la muerte. Allí, quiere nuestro autor que adoptemos frente a la misma una actitud natural, pues no es otra cosa que un fenómeno natural, similar al sueño, y, por tanto, nada extraordinario. Llega incluso a decirnos: en este orden de cosas, el individuo cobra su vida como una especie de regalo, saliendo de la nada y volviendo a ella, al sufrir la pérdida de dicho regalo mediante la muerte. Ibid. p. 7. Pero, más aún, la vida y muerte del individuo no son nada para la naturaleza, o, dicho de otro modo, para la especie, imperecedera. Vida y muerte no son más que un continuo cambio de la materia, bajo una forma tenazmente constante. Compárese Ibid. p. 8. Pero no compartimos en absoluto este punto de vista de Schopenhauer, que se sitúa en la naturaleza, o en la voluntad. Nos parece que juzgar la vida del hombre desde la realidad en sí de las cosas, o desde la naturaleza, es tan irrelevante como juzgarla desde esta taza de café, o desde el papel del que ahora me sirvo. Si la vida y la muerte del hombre son algo para el hombre, es desde el hombre mismo desde donde habrá que juzgar su relevancia. Pretender hacer un juicio sobre la misma desde una instancia externa, sea cual sea, nos parece que siempre llegará a la misma conclusión: que es irrelevante. Además de desenfocado, dicho planteamiento no está exento de riesgos. También pasa del individuo, y, por tanto, la vida concreta de cada cual, no es nada, si la contemplamos dentro de ese macrosujeto que es para él la naturaleza, a la que, sin que esto se fundamente de ningún modo, otorga el derecho de juzgar sobre la vida del hombre y su significatividad. 77. Resulta interesante poner en conexión este punto con su negación de la historia, para lo cual remitimos al trabajo de Marin Casanova, J. Schopenhauer y la negación de la historia, en ed. El fin del mal. Teodicea y filosofía de la historia desde el idealismo alemán, Sevilla, Reflexión, 1999, 2000, N3, pp. 143, 191. Por tanto, tal razonamiento ético tampoco nos aporta, honestamente, ningún consuelo, y, en efecto, nos parece un modo poco convincente de evitar el no sentirnos apesadumbrados por la muerte, por lo que, en este sentido, lo consideramos insuficiente a la hora de no tener motivos para temerla. 9. Para nuestro autor, el presente es lo único que existe, no el pasado ni el futuro, que solo se dan en el concepto. Nuestro propio pasado, igual que el de nuestros antecesores, no es sino una mera fantasía. Lo único que existe, por tanto, es la voluntad en un eterno presente. 80. Por ello mismo, nos dirá, hemos de desterrar el miedo a la muerte cual un espejismo, como un vernos privados del presente, algo, piensa Schopenhauer, sencillamente disparatado. 81. Disparatado, cabría apuntar, si lo miramos desde la perspectiva de la voluntad, eterna realidad de las cosas, pero no desde la perspectiva del individuo, que es para nosotros lo verdaderamente real, con toda su temporalidad a cuestas, es decir, todo su futuro, todo su presente, todo su pasado, y para quien, en última instancia, como tal individuo finito, la muerte puede significar algo. Por todo ello, nos parece muy poco convincente su idea de que lo único que existe es el presente, como si el pasado no existiera en ningún sentido, y, por tanto, el futuro tampoco fuera a existir o existiese de algún modo. Porque, por el momento, aunque más adelante ya extraeremos de ello implicaciones éticas nada desdeñables, con esta exaltación del PRSNTE, Schopenhauer pretende que nos despreocupemos de algo que no existe en absoluto y que puede envenenarnos la vida. Ese mañana en el que todos sabemos que, tarde o temprano, nos acontecerá la muerte. Pero de lo que queremos dejar constancia es de que en última instancia no nos vale la actitud con la que Schopenhauer pretende que afrontemos la muerte, a saber, como algo irreal. En efecto, para nuestro autor solo la manifestación de la voluntad, pero no la voluntad misma, es afectada por el tiempo.
José M. Panea Márquez 29 Dualidad, el inmenso dolor que provocaría su aniquilación en masa, contemplada por nosotros desde la lente de aumento que fue la realidad misma que el holocausto nazi macabramente fraguó por los siglos de los siglos. Y que no era consciente de las nefastas posibilidades que el descuido de la individualidad, del cuerpo, podía implicar, lo prueban estas palabras, en las que se compara la muerte con la excreción. Por otra parte, la excreción, la continua eliminación de la materia constituye lo mismo que, en su más alta potencia, la muerte, esto es, lo contrario de la procreación. Y, al igual que nos hallamos satisfechos por conservar en todo momento nuestra forma sin compungirnos a causa de la materia eliminada, habríamos de adoptar esa misma actitud, cuando la muerte acomete a mayor escala y sobre el conjunto, lo que cotidianamente y de hora en hora acontece con la excreción a nivel del individuo. Si nos mostramos indiferentes en un caso, no tendríamos por qué lamentarnos en el otro. Bajo esta óptica resultaría tan absurdo prolongar la duración de la propia individualidad, que se ve sustituida por otros individuos, como la permanencia de los residuos del propio cuerpo, cuya materia está siendo continuamente reemplazada por otra. Consistiendo la vida en la continua eliminación de materia y en la constante asimilación de nueva materia, resulta contradictorio pretender vivir conservando permanentemente la misma materia. Esta contradicción se vuelve de mayor calibre al albergar la pretensión de que la propia individualidad haya de permanecer por siempre, cuando es la procreación quien vela por el mantenimiento de la forma. Por eso resulta tan disparatado embalsamar cadáveres, como lo sería conservar primorosamente sus deyecciones. El cadáver es un nuevo excremento de esa forma humana que permanece constante. 78 Por último, Schopenhauer pretende que perdamos esa fobia a la muerte apelando a la idea de que con dicha muerte alcanzamos algo así como una liberación en que, a fin de cuentas, consiste esta lamentable existencia nuestra, vinculada a un cuerpo que es el receptáculo del placer, sí, pero en su mayor parte, del dolor que dicha existencia, en su dinamismo insaciable, comporta. Creemos, no obstante, que el proceso que nos puede llevar a asumir la negación absoluta de la propia individualidad, y la indiferencia ante el mundo pueden ser tan dolorosos, o más, que la superación del dolor que el existir provoca. ¿Cómo, siguiendo sus propias palabras, podremos eludir ese tedio que, según nos ha dicho, deja en el rostro la huella de la desesperación? Schopenhauer. Del dolor de la existencia al cansancio de vivir 78 Metafísica de las costumbres, pp. 9, 10. 79 Merece la pena que reproduzcamos aquí el texto de Schopenhauer para que cada cual juzgue sobre lo convincente del mismo. Hay, pues, dos puntos de vista distintos, e igualmente correctos, que muestran a la muerte como algo a lo que no hay que temer. El primero radica en el suelo de la mera consciencia y es enteramente empírico, es el de Epicuro. El segundo es metafísico, se trata del conocimiento de que la cosa en sí es la voluntad, a la cual siempre le queda garantizada su mera manifestación, la vida, y además como cosa en sí mora fuera del tiempo, hecho a partir del cual nace la consciencia de nuestra indestructibilidad, lo que tampoco viene a ser sinónimo de permanencia. Habría un tercer punto de vista, que sería el más elevado, y se cifra en la negación de la voluntad de vivir. Este sería ético. Por lo tanto, en realidad habría tres puntos de vista desde los que no atemorizarse por la muerte. El primero descansa en la consciencia, esto es, en el conocer, y es por ello puramente intelectual. El segundo es metafísico y muestra que la voluntad de vivir no se ve afectada por la muerte. El tercero es estrictamente ético. Al quedar suprimida la voluntad de vivir, la muerte viene a perder toda significación y la extinción del cuerpo es acogida con agrado. Manuscritos berlineses, 211. 80 Compárese Metafísica de las costumbres, pp. 12, 14. 81 Compárese Ibid. p. 15. Espectro desvaído que puede asustar al débil, mas carece de poder alguno sobre él, quien sabe una y la misma cosa que aquella voluntad cuya objetivación y reflejo es la totalidad del mundo existente, algo a lo que siempre le corresponde con certeza la vida y el presente, ya que esta es la única forma apropiada para la manifestación de la voluntad. De ahí que no pueda verse atemorizado por un pasado o por un futuro indefinidos donde él no tendría lugar, al encararlos como una falsa apariencia y saber que él ha de temer tampoco a la muerte como el sol a la noche. Este es el punto de vista de la naturaleza, una vez que se ha logrado alcanzar por medio de un meticuloso discernimiento el nivel más alto de su autoconsciencia, ejemplos de poetas y filósofos.
84 Resulta significativo el texto que a renglón seguido añade Schopenhauer, explicando que tal actitud no es otra sino la de la afirmación de la voluntad de vivir, actitud que, como veremos, Schopenhauer no va a asumir, sino que justamente propondrá superar. Porque frente a la angustia existencial, propiciada por ese temor a la muerte, por ese disgusto ante la verdad de nuestro propio ocaso y desaparición, caben tanto una afirmación de la voluntad de vivir, un sí a la existencia, con todas sus luces y sombras, un querer que retorne esta vida eternamente, y pensamos en Nietzsche, como también cabe una actitud de renuncia, de negación de la voluntad de vivir, que será la vía que nuestro autor siga, sencillamente por considerarla él como más razonable a la hora de minimizar el sufrimiento. Pero veamos el texto en el que se refiere todavía a esa afirmación de la voluntad de vivir, que, como tal actitud, repares en ello, brota de la plena lucidez y de la consciencia, pues en modo alguno consiste en una afirmación ingenua o ciega. Dicho punto de vista sería adoptado por muchos hombres con tal de que su conocimiento marchase al compás de su voluntad, es decir, si estuvieran en disposición de volverse transparentes ante sí mismos, al margen de cualquier ilusión. Dado que, de cara al conocimiento, este es el punto de vista de la afirmación de la voluntad de vivir en su conjunto. La voluntad se afirma a sí misma significa que, aun cuando a su objetivación, esto es, al mundo o a la vida, le sea dada clara y cabalmente su propia esencia como representación, este conocimiento no estorba en modo alguno su volición. Esa vida seguirá siendo deseada por la voluntad, tal como lo venía siendo sin contar con el José M. Panea Márquez 31. En efecto, cada uno de nosotros solo es efímero en cuanto individuo, mientras que como cosa en sí está fuera del tiempo y, por lo tanto, no tiene término. 82 Pero, ante semejante afirmación no podemos sino preguntar. ¿A quién puede, honestamente, importarle uno mismo en cuanto cosa en sí, y no más bien en cuanto ese individuo concreto, fatalmente condenado a muerte que es? Schopenhauer ha querido despejar del camino de la vida el sinsabor que produce el pensamiento de la muerte. Es por ello por lo que todo su empeño, como se dilucidará más adelante, es ético. Pero quisiéramos llamar la atención sobre la intención schopenhaueriana, que, dicho sea de paso, es bien consciente de que caben dos actitudes más, amén de la angustia ante la muerte, que pretende descartar, y que son incompatibles entre sí, a saber, la afirmación de la voluntad de vivir, y la negación de la voluntad de vivir. En efecto, desechada la angustia ante la muerte, algo que para nosotros no es tarea fácil, por más que Schopenhauer confíe en el poder de la reflexión para deshacer lo que no deja de ser para él un mero espejismo. 83, cabe decir sí a la vida, sí a la existencia, un sí para toda la eternidad, que bien pudiera haber causado la fascinación de Nietzsche, y que ejemplarmente explica en los siguientes términos. Bajo este supuesto, imaginemos a un hombre que hubiera introyectado las verdades expuestas hasta ahora, pero que al mismo tiempo no se prestase a reconocer, en base a la propia existencia o a una penetrante inteligencia, un dolor consustancial a toda vida. Bien al contrario, se halla plenamente satisfecho con la vida, que encuentra sencillamente perfecta y, en serena meditación, desearía que el curso de su vida, tal como la ha experienciado hasta el momento, tuviera una duración infinita o contara con una repetición continua. Alguien cuyo frenesí por vivir fuera de tal calibre que, ante los goces de la vida, asumiera de buen grado la factura de fatigas y penalidades a las que se haya sometido. Semejante personaje se afianzaría como el tuétano del hueso a la sólida y duradera tierra, como dice Goethe, sin tener nada que temer, pues se vería protegido por el conocimiento, que le atribuimos, de que él mismo es la naturaleza y, en cuanto ésta es imperecedera, vería como algo indiferente a esa muerte que acude presurosa sobre las alas del tiempo, al considerarla una mera manifestación, una Schopenhauer. Del dolor de la existencia al cansancio de vivir 82 y vid. P. 17. 83 compárese y vid. P. 19. 84 y vid. P. 20. Como atinadamente nos advierte R. Aramayo, nota 29 al texto, entre los ejemplos a los que Schopenhauer se refiere, encontramos la remisión a S.W. II, 54, donde significativamente cita pasajes del Bhagavad Gita, el Prometeo de Goethe, A. G. Bruno, A. B. Spinoza. Razonable e inteligente, la negación de la voluntad de vivir como aquella aptitud que mejor podrá hacer frente al dolor de la existencia. Las razones por las que Schopenhauer considera inútil prescribir una u otra actitud las veremos al encarar la crítica schopenhaueriana al prescriptivismo kantiano, así como su tratamiento de la libertad.
Por el momento nos basta con señalarlo, así como llamar la atención acerca de conceptos como los de voluntad de vivir, naturaleza, egoísmo, miedo a la muerte, individualidad. Conceptos todos ellos que, según nuestro autor, están enlazados por el mismo signo. Solo que la individualidad, piensa Schopenhauer, como manifestación de algo diferente, es, a su vez, la expresión de un error metafísico profundo, al ignorar el fondo común que subyace a todo cuanto existe, a la vez que tal individualidad es, para nuestro autor, el origen y raíz del mal. En efecto, toda la ética schopenhaueriana girará, como tendremos ocasión de verificar, en torno a esta idea, a saber, que la individuación no solo constituye un error metafísico profundo, sino que es la fuente y origen de todo mal. Idea de la que, dicho sea de paso, discrepamos absolutamente. José M. Panea Márquez 33 Conocimiento, en cuanto impulso ciego, solo que ahora de modo consciente y reflexivo. 85 Que la voluntad se afirma a sí misma, nos dice Schopenhauer, significa que aun cuando tal voluntad sepa plenamente del carácter representacional del mundo y de la vida, esto es, de su transitoriedad, de su hermandad con lo que es finito y se desvanece, algo que, por tanto, también acontece con la vida del hombre, sin embargo, tal consciencia no estorba en modo alguno el querer dicha existencia. Frente a esta actitud, Schopenhauer nos presenta la que él considerará como la más sensata, habida cuenta de la naturaleza del mundo, esa voluntad o afán que todo lo penetra y que es fuente de desasosiego, conflicto y sufrimiento también para la humana existencia. Según nuestro autor, el conocimiento de la esencia del mundo como voluntad surte el efecto de AQYTARLQRR. Como ya veremos, la reflexión, al igual que la experiencia estética, se erige, de este modo, en un DIQE, capaz de poner en cuarentena a los motivos que acosan, incansables, a una voluntad siempre insatisfecha. Pero veamos, del puño y letra del propio Schopenhauer, en qué consiste semejante actitud. Lo contrario es la negación de la voluntad de vivir, que hace acto de presencia en cuanto aquel conocimiento pone término a la abolición y las manifestaciones individuales conocidas dejan de actuar como motivos de la abolición. Ese conocimiento global, adquirido merced a la comprensión de las ideas relativas a la esencia del mundo, el cual refleja la voluntad, se convierte en un aquietador de dicha voluntad y hace que ésta se anule a sí misma. 86 No deja de ser curioso que, ante sus alumnos de Berlín, Schopenhauer se cuidara mucho de prescribir una u otra actitud ante la vida. Su único objetivo, les dice, es presentar ambas actitudes conceptualmente, y ello porque le parece completamente absurdo que se pueda prescribir una ley a lo que es constitutivamente libre, a saber, la voluntad. Lo cierto y verdad es que Schopenhauer no prescribirá ninguna de las dos, pero tratará de convencernos de que acojamos, a modo de consejo a Schopenhauer. Del dolor de la existencia al cansancio de vivir 32-85 idem. 86 Por lo demás, mi único objetivo es proceder a una mera presentación de ambas, exponiendo su contenido en conceptos abstractos para que resulte claramente comprensible a la razón, pero me cuidaré muy mucho de prescribirles o recomendarles una u otra como si de una ley se tratare. Esto sería completamente absurdo, ya que la voluntad es absolutamente libre y se autodetermina por sí sola sin que pueda darse ley alguna para ello. Ibid. P. 21. Y la crítica al prescriptivismo kantiano y el fundamento de la ética. La compasión, pero en especial, y dado que los contrastes se aclaran entre sí, la crítica de la fundamentación kantiana de la moral será la mejor preparación e introducción, incluso el camino recto hacia la mía, que es diametralmente opuesta a la kantiana en los puntos esenciales. En razón de ello, no habría comienzo más erróneo que querer saltarse la crítica que ahora sigue para ir inmediatamente a la parte positiva de mi exposición, que entonces sería comprensible solo a medias. 87 Estas palabras dan buena cuenta de que no es posible entender la dirección y alcance de la ética de Schopenhauer sin analizar previamente cómo digiere él lo que, sin duda alguna, representa todo un hito en la filosofía moral moderna. El formalismo kantiano. Porque, como el propio Schopenhauer llega a confesarnos, Kant lleva a cabo el planteamiento ético más importante en los últimos 60 años 88. Pero, ¿cómo vamos a poder comparar? La veneración que siente por él no le va a restar un ápice de actitud crítica cuando la ocasión lo requiera. Y hasta tal punto llega a la dureza de Schopenhauer en sus ataques a la filosofía kantiana que, si no supiéramos de su admiración por él, podríamos tener la tentación de pensar que lo desprecia al igual que a Hegel.
Pero no, al genial Kant lo disculpará de los errores que, no obstante, y después de tal lapso de tiempo, es ya preciso poner en claro, pues le resulta insufrible ver cómo hasta los asnos se revuelcan en el almohadón de la filosofía kantiana. La ley moral y el imperativo categórico 89. Dentro de esta crítica a la filosofía moral kantiana, que es minuciosa y detallada, y cuya discusión exigiría un trabajo aparte, podríamos destacar la que, para nosotros en este momento, resulta ser la más relevante, a saber, su crítica al prescriptivismo kantiano. En resumidas cuentas, para nuestro autor, la ley moral kantiana y el imperativo categórico son supuestos total José M. Panea Márquez 3587 Schopenhauer, A. Los dos problemas fundamentales de la ética, Madrid, siglo XXI, 1993, ed. De P. López de Santa María, p. 144. 88 compárese idem. 89 compárese ibid. pp. 144, 145. Puede plantearse en el radio de acción de la felicidad, que obedece a otras instancias bien distintas de la moralidad. O, dicho de otro modo, el problema de la felicidad humana no es un problema moral, sino de otro tipo. En el maestro Kant era un asunto de destreza y prudencia 96. En Schopenhauer, igualmente, el tema de la felicidad será susceptible de consejos o reglas que nos permitan, si no alcanzarla, si al menos no distanciarnos en exceso de ella, según veremos. Pero, como hemos anticipado ya, aun reconociendo el mérito de haber desvinculado el problema moral del problema de la felicidad, la principal acusación la verterá sobre la forma imperativa de la ética kantiana 97. En efecto, el primer error de Kant es concebir la ética como un espacio donde reina el deber, y, en este sentido, van dirigidas sus preguntas. ¿Quién os dice que haya leyes a las que se deba someter nuestra conducta? ¿Quién os dice que deba suceder lo que nunca sucede? ¿Qué os justifica para aceptar eso de antemano y cargarnos inmediatamente con una ética de forma legislativo imperativa como la única posible? En oposición a Kant, digo que el ético, como el filósofo en general, se tiene que contentar con la explicación y elucidación de lo dado, o sea de lo que realmente existe o ocurre, para llegar a su comprensión. Y que con esto tiene suficiente que hacer, mucho más que lo que se ha hecho hasta hoy, al cabo de milenios. 98 Para nuestro autor, resulta imperdonable que Kant, ya en el prólogo a su fundamentación, parta del concepto de ley moral como de algo dado, cuando es justo lo que hay que demostrar 99. Pero para Schopenhauer no hay una prescriptividad per se de la conciencia, sino que los conceptos de ley, deber, obligación, mandato, tienen su origen, a fin de cuentas, en la moral teológica. Son, sin duda para él, restos de un modo de hablar, aun cuando los hayamos despojado de su contenido religioso. Por ello, nuestro autor solo ve detrás de la ley moral kantiana no la forma imperativa de nuestra conciencia, ni, como en pleno siglo XX subrayará el filósofo del lenguaje R.M. Hare, la prescriptividad universal, esencial a todo juicio moral como tal, con independencia de su contenido 100, sino simple y llanamente el decálogo de José M. Panea Márquez 37 mente injustificados, con lo cual la ética de Kant carece de un sólido punto de apoyo, quedando la moral sumida de nuevo en la perplejidad, hasta que no se encuentre un fundamento para la misma 90. Más aún, para nuestro autor, el filósofo moral solo habría de ocuparse de describir cómo es el hombre, cómo acontece la acción humana, y explicar en qué sentido cabe hablar de acciones morales, pero nada más, y de ningún modo ordenar conducta alguna 91. De manera que aquí acabaría la tarea del filósofo moral. Kant, en cambio, no se ha contentado con tratar de dar una explicación filosófica de la moral, sino que se ha atrevido a formular un imperativo categórico, prescribiendo la conducta moral para todo ser racional, y no solo para el hombre 92. Pero, como decíamos, para Schopenhauer, el filósofo moral solo ha de dar cuenta del fundamento de esos actos que llamamos morales, para poder así diferenciarlos de conductas puramente interesadas, o de comportamientos inspirados en la satisfacción de algún deseo o necesidad natural. Por otra parte, piensa nuestro autor que esta tarea, aunque modesta, no es poco importante, pues de ella dependerá que alcancemos una mejor comprensión de nosotros mismos, de manera que así podremos tomar las riendas de nuestra propia vida, y no quedar a merced de los vientos caprichosos del destino. Tarea que se hace más necesaria cuando tomamos conciencia, en la Europa culta de los últimos 50 años, del desmoronamiento de las ideas religiosas como soporte directo de la ética, y ello a partir de Kant, con lo cual hay que buscar nuevos apoyos para la misma 93.
A fin de cuentas, se trata de encontrar una justificación para la moral, algo que la explique, que dé razón de ella, porque si bien en todas las épocas se ha predicado mucha y buena moral, en cuanto a su fundamentación nos ha ido de mal en peor. 94. En efecto, desde hace más de medio siglo, nos decía Schopenhauer, la ética descansa en el almohadón que Kant le procuró. En el imperativo categórico de la razón práctica. El mayor mérito de Kant estriba en haber depurado la ética de todo eudaimonismo, aunque en rigor, lo ha desterrado solo en apariencia, ya que ha mantenido todavía una conexión oculta entre virtud y felicidad en su doctrina del bien supremo. 95. En la filosofía antigua, el problema de la virtud se enfocaba desde el problema de la felicidad. Esto le parece a Schopenhauer, igual que a Kant, un craso error. La problemática moral no a Schopenhauer. Del dolor de la existencia al cansancio de vivir. 36-90. Compárese y vid. P. 145. 91. Compárese Metafísica de las costumbres, p. 2. 92. Compárese los dos problemas fundamentales de la ética, p. 158, 159. 93. Compárese y vid. P. 141. 94. Compárese y vid. P. 142. 95. Compárese y vid. P. 146. 96. Compárese Kant. I. Lecciones de Ética, Barcelona, Crítica, 1988, trad. Dr. Rodríguez Aramayo y C. Roldán Panadero, int. Dr. Aramayo, pp. 49, 58. 97. En este sentido, nos sumamos aquí a la opinión de Gardiner según la cual se puede, en efecto, atacar el legalismo de la ética kantiana, pero Schopenhauer habría ido demasiado lejos al negarle toda clase de inteligibilidad. Compárese Gardiner, p. Schopenhauer, México, c. 1963, pp. 362, 370. 98. Los dos problemas fundamentales de la ética, p. 148. 99. Compárese idem. 100. Para un resumen del pensamiento de Hare sobre este punto, véase R.M. Hare, el prescriptivismo uni. Así que él, y pido que esto se observe bien, no fundamenta su principio moral en ningún hecho de la conciencia demostrable, algo así como una disposición interna. No más que en cualquier relación objetiva de las cosas en el mundo externo. No. Eso sería un fundamento empírico. Sino que los fundamentos de la moral deben ser puros conceptos a priori, es decir, conceptos que no tienen ningún contenido de experiencia externa o interna, o sea, que son puras cáscaras sin núcleo. Considérese cuánto quiere decir esto. Tanto la conciencia humana, como la totalidad del mundo externo, junto con toda su experiencia y hechos, se nos han arrebatado de debajo de los pies. No tenemos nada sobre lo que asentarnos. ¿Pero a qué debemos atenernos? A unos cuantos conceptos, totalmente abstractos y aún carentes en absoluto de materia, que igualmente flotan en el aire. De estos, y en realidad hasta de la mera forma de su conexión con los juicios, debe proceder una ley que ha de regir con la así llamada necesidad absoluta y que ha de tener la fuerza para poner freno al apremio de los anhelos, a la tempestad de la pasión y a lo colosal del egoísmo. Pero eso quisiéramos verlo. 105. Precisamente por estar dotada de un carácter a priori, la validez de la ley moral kantiana, nos dirá Schopenhauer, habrá de vincular no ya solo al hombre, sino a todo posible ser racional. Pero de esto hace nuestro autor la siguiente lectura. La moral kantiana es una moral para seres racionales, y solo per accidens para hombres. Por lo que la razón pura no es tomada como una facultad de conocer del hombre, sino que es hipostasiada, inexplicablemente, como algo subsistente por sí. 106. Pero no acaban aquí las reticencias de Schopenhauer para con la filosofía moral kantiana. Porque igualmente inaceptable le parecerá a Schopenhauer esa moral del deber por mor del deber mismo, pues el valor moral de las acciones se empaña para Kant si el deber no es realizado con corazón frío, con indiferencia, incluso, para la suerte o desgracia de los otros. ¡Qué moral de esclavos! Exclamará ante esta moral que obedece sin más a la ley por mero respeto a la misma. 107. Una vez más, nuestro autor parece no querer comprender el planteamiento kantiano, pues se trata de que a la hora de llevar a cabo una decisión sobre una controversia o problema moral sea la razón el único tribunal. En otras palabras, Kant no quiere que ante un dilema, por ejemplo, si debo o no ayudar a alguien en apuros, intervenga otro elemento decisorio que no sea el criterio racional de la ONIVRSALIZDB y la idea de la conducta.
A Kant no le vale José M. Panea Márquez 39 Moisés, y de aquí su carácter imperativo 101. Lo que ocurre es que tales conceptos como deber, obligación, mandato, etc., desligados de las hipótesis teológicas que les preceden, carecen de todo sentido 102. No podemos entrar a discutir aquí todas las objeciones que Schopenhauer lanza contra Kant, pues no es tal el propósito de este trabajo, que pretende arrojar luz sobre la filosofía schopenhaueriana, aún a riesgo de dejar en penumbra aspectos de la filosofía kantiana. No obstante, tampoco podemos dejar de elevar desde aquí nuestra protesta, por decirlo de este modo, frente a algunas de las críticas lanzadas contra él, pues el hecho de que la moral teológica tenga una forma prescriptiva, y la ética kantiana también, no las emparenta más que en la forma, habida cuenta de que para una el principio de la acción moral descansaría en Dios, y para la otra en la razón. Pero este es un asunto que nos llevaría ya muy lejos, y que merecería un tratamiento aparte. Mas no acaban aquí los reproches. Por otra parte, y como es bien sabido, Kant, en su Fundamentación, ha eludido toda justificación empírica, al considerar el ámbito moral como contrapuesto al que nos proporciona la experiencia 1-0-3. Por eso, la ley moral ha de ser cognoscible a priori, independiente de toda experiencia, tanto interna como externa 1-0-4. La ley moral hace referencia a la forma del querer, no al contenido del mismo. Biografía generada por Biografías en español.